gente, arrancamos con digestivo 1. Aparato digestivo, parte 1, donde veremos al esófago y al estómago. Pero antes de ello, generalidades histológicas de esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Vamos a ir medio rápido, voy a hablar un poquito rápido, ya que ustedes en los comentarios ahí he leído algunos donde tienen que aumentar la velocidad de reproducción. Así que bueno, esófago y el estómago. Estos son los órganos que nos competen en este video, pero primero vamos a hablar de generalidades. ¿Por qué? Porque el esófago y el estómago con intestino grueso y el intestino delgado comparten características histológicas muy similares. Así que vamos ahí. Primero, ¿cómo puedo diferenciar? Con solo ver el epitelio, yo puedo diferenciar los 4 órganos que vamos a ver. Primero en esta parte, ya sabemos esófago, estómago. En la parte número 2, intestino delgado e intestino grueso. La ubicación del órgano. Los extremos proximales y distales presentarán un epitelio estratificado, un plano estratificado no queratinizado o no cornificado. ¿Está? Y las regiones centrales del tubo digestivo, ya sea estómago, intestino delgado, intestino grueso, y lo que sea anexo, como por ejemplo vesícula biliar, presentarán un epitelio cilíndrico simple. Así a secas no, presentan con alguna particularidad en sí, que ahí lo vemos. En el esófago queda como está. En el estómago tenemos células mucosecretoras, por lo tanto se llamará mucosecretor. Me liberan mucina para protegerme del ácido clorhídrico, para de esa manera evitar las famosas úlceras. El intestino delgado, cuya función principal es la absorción, tendrá microvellosidades y también células que liberen mucus pero con forma de cáliz, entonces caliciformes. Y luego el intestino grueso, muchas células caliciformes pero ya no hay microvellosidades. Bueno, todos corresponden a órganos huecos. Claro, estamos hablando de tubo digestivo, van a ser órganos huecos. Todos tendrán una mucosa bien superficial, le seguirá por debajo una submucosa, una muscular externa y una adventicia barra serosa. Ahora vamos a ver bien qué era esto, hay que recordarlo. La mucosa tendrá un epitelio, como vimos que puede variar entonces el epitelio dependiendo el órgano, ahí sí es variable. La lámina propia, acuérdense que el epitelio es avascular, por lo tanto tiene que tener un tejido conectivo laxo por debajo que sea vascular y que lo pueda nutrir por difusión de la membrana basal. Bueno, también podemos encontrar tejido linfático. Y tercer característica de la mucosa, voy a encontrar una capa muscular que recibe el nombre de muscular de la mucosa, que es siempre músculo liso. Esto se repite entonces, esta diapo, las características de esta diapo, se repite en todos los órganos. La submucosa de tejido conectivo denso no modelado, clásico. Vasos sanguíneos y nervios, clásico. Y acá hay un plexo nervioso que recibe el nombre de plexo submucoso de Meissner, que en algunos lados lo pueden leer como plexo interno. ¿Está? Al microscopio, difícil, muy difícil de verlo. Algún profesor les va a poder decir de que se ve y se puede llegar, pero es bastante complicado. ¿Está? La muscular externa tendremos que va a ser variable, porque en el esófago, por ejemplo, al ser un órgano bastante largo, unos 25 centímetros aproximadamente, la disposición de las capas dependerá bastante de qué parte estemos viendo. En el estómago yo tendré 3 capas musculares, una oblicua interna, circular media y longitudinal externa, ya lo veremos. Después de lo que es intestino, solamente 2 capas, circular interna y longitudinal externa. En intestino delgado se cumple este patrón. En intestino grueso, todo lo que sea colon, la longitudinal externa es discontinua. Eso veremos en la parte digestivo 2, ¿tá? La segunda parte. Adventicio serosa, bueno, todo es serosa excepto en el esófago. En el esófago vamos a encontrar... me estaba olvidando esto. Perdón, antes de pasar a adventicio serosa, el plexo mesentérico de Auerbach.
Este sí se ve al microscopio, no siempre, pero cuando se ve, ¿no? Pero ¿qué clase de frase fue esa? Cuando se ve, y sí. A lo que voy es que hay fotos donde no lo podemos llegar a apreciar, pero de que está. Se ubicará entre la circular interna y la longitudinal externa. Este sí es preguntable, a eso quiero ir, que es preguntable. Le pueden poner un pelo en un fascículo nervioso que, casualidad, se encuentra entre dos capas musculares y te van a pedir que digas qué es esto. Ustedes van a decir, es un nervio, sí, pero cómo se denomina, qué sé yo, corresponde al plexo mientérico de Auerbach. ¿Ah? Ahora sí, volvamos. Adventicia serosa, la última capa. Adventicia todo lo que es esófago solamente, excepto la última porción del esófago que atraviesa el hiato esofágico del diafragma, donde ahí se va a recubrir de lo que es el peritoneo. Y entonces tendremos un epitelio plano simple donde pasará a llamarse mesotelio. A ver, para recordar un poco mejor esto, adventicia barra serosa. El único que presenta adventicia es el esófago. Está excepto esto que les acabé de nombrar. Repasemos la diferencia entre una adventicia y serosa. Es todo lo mismo, tejido conectivo laxo o denso no modelado, dependiendo el preparado. Vasos sanguíneos y nervios. Acuérdense que la irrigación y la inervación en un órgano hueco proviene de afuera. Tejido adiposo, hasta ahora ninguna diferencia. Ahora sí, la serosa va a presentar un epitelio plano simple que recibe el nombre de mesotelio, que se encuentra en la hoja parietal y visceral, tanto de las cavidades peritoneales, pericárdicas o pleurales, las triple P, para que no se olviden. ¿Está? Bueno. En conclusión, podríamos decir de que una adventicia más un mesotelio me formará una serosa. Así que la única diferencia, básicamente, es que la serosa presenta un mesotelio, que en estos órganos lo vamos a ver como la hoja visceral del peritoneo. En caso de estómago, de la porción distal del esófago, en intestino delgado e intestino grueso. Bueno, esta imagen es del libro de histología de Hipp, del Di Fiore. Bueno, fíjense, la muscular de la mucosa con cortes longitudinales es la que me delimita la mucosa. La submucosa, no tenían ganas de dibujarle nada a la submucosa porque la verdad es que es puro tejido conectivo denso no modelado y vasos y nervios. Y también alguna que otra glándula, dependiendo que estemos viendo. Una circular interna y una longitudinal externa en este caso se ve una serosa con un epitelio plano simple, es decir, mesotelio. Esto es, como dice el nombre, la histoarquitectura general, general, no siempre se cumple esto. Por eso, sino que pavada, estudiamos todos los órganos al mismo tiempo. No, primero vamos a esta parte de generalidades y ahora sí empezaremos con uno por uno histología del esófago. Bueno, lo mismo, tendrá una mucosa, una submucosa, una muscular externa y una adventicia serosa. ¿Tá? El epitelio, el epitelio tendrá una lámina propia y una muscular de la mucosa, tal cual estuvimos viendo. Recordemos que el epitelio es plano estratificado, no queratinizado. En la lámina propia yo me voy a encontrar con tejido conectivo, obviamente, debajo del epitelio, tejido conectivo laxo, tejido linfoide asociado a mucosas. Esto es importante, tejido linfoide asociado a mucosas, básicamente tejido linfático, ¿está? Una manera elegante de llamarlo, donde a partir de estómago recibirá el nombre de GALT, tejido linfoide asociado a lo que sea gastrointestinal. Pero bueno, y esto de glándulas esofágicas cardiales, bueno, es cerca del cardias, más que nada como teoría, pero en la mayoría de los preparados no se suele ver. Cerca del cardias, que es una parte del estómago, ya vamos a verla,
donde desemboca el esófago, ahí podemos encontrar esto que son prácticamente acinos mucosos. La muscular de la mucosa es músculo liso siempre, como hemos visto, y en este caso lo vamos a ver con cortes longitudinales, capas longitudinales, así como aparecía en la histoarquitectura general del Fiore, del HIP que vimos hace un ratito. Bueno, así lo vamos a ver. La submucosa, tejido conectivo denso no modelado, lo mismo de siempre, vasos sanguíneos y nervios, plexo submucoso de Meissner. Acá podemos encontrar glándulas submucosas, que bueno, también se ven como acinos mucosos, ¿tá? Las glándulas submucosas, o también la pueden ver simplemente como glándulas esofágicas, son acinos mucosos o acinos mixtos. Ya vamos a ver que pueden aparecer como acinos mucosos o acinos mixtos. Pueden estar en el preparado como pueden que no estén. La mayoría de veces están, siempre dependiendo qué parte del esófago estemos viendo. La muscular externa, como el esófago es un órgano bastante largo, de 25 centímetros aproximadamente, lo divido en tercios. El tercio superior es de músculo estreoesquelético, uno de los pocos ejemplos en los cuales es involuntario. En el tercio medio se dice que yo tengo una circular interna de músculo liso y una longitudinal externa de músculo estreoesquelético, mientras que en el tercio inferior hablamos solamente de músculo liso. Acá se engrosa la capa muscular porque nos estamos acercando al cardias. La adventicia serosa, bueno, recordemos entonces esto, siempre me adelanto y me olvido del plexo mientérico. El plexo mientérico de Auerbach estará entre estas capas. La adventicia serosa, entonces recordemos esto que está escrito ahí. La última porción va a estar recubierta por serosa. También sacado del libro Histología de Hipp. Fíjense, el epitelio, la lámina propia, la muscular de la mucosa con cortes longitudinales a disposición de pincel, como el puntero que estoy usando. Acá se ven glándulas submucosas, todo submucosa, circular interna y longitudinal externa. ¿Está? Bueno. Fíjense, acá tenemos el esófago y acá empezaría el estómago. Bueno, el esófago lo que hace es atravesar esto que es el diafragma por el hiato esofágico. Cuando lo atraviesa, unos pocos centímetros del esófago, hasta ahí, van a estar revestidos por el peritoneo, parte de lo que es el peritoneo visceral. Entonces podemos decir de que las últimas porciones del esófago, los últimos centímetros, tienen una serosa. Y luego, después, ya a nivel del estómago, se recubre todo por el peritoneo visceral, así que a partir del estómago hablamos simplemente de serosa. No sé si ven acá que el esófago tiene una capa muscular acá y otra acá, dos capas musculares, ¿vieron? Bueno, aunque en realidad en el tercio inferior se ve como una sola. Y fíjense que acá en el estómago ya les adelanto, en este corte se ve, bueno, en esta representación se agrega otra capa. En total van a ser tres. Una acá y otra acá. Tres capas musculares. Bueno, seguimos, gente. El estómago. Vemos el estómago entonces. El esófago desembocando en todo lo que es el estómago. A nivel de una porción que recibe el nombre de cardias. Tenemos entonces, anatómicamente, 4 porciones bien diferenciadas. El cardias, donde desemboca el esófago. El fundus, que en un plano horizontal está por encima del cardias. El cuerpo del estómago y el píloro, que después se continúa con el duodeno, que ya es parte del intestino delgado. En fin, esto a nivel anatómico. A nivel histológico lo que nos importa es el cardias, lo corpofúndico. En realidad en los libros van a leer como fundus simplemente, y el píloro. ¿Por qué? Porque yo tengo glándulas cardiales, glándulas
corpofúndicas, que pueden aparecer con el nombre de fúndicas simplemente, y después tendré glándulas pilóricas. Por eso a nivel histológico ahí está la variación. Bueno, no nos adelantemos tanto. Vamos entonces. La mucosa, submucosa, lo de siempre, muscular externa, y acá ya no existe más la adventicia, así que hablemos simplemente de serosa. Estoy tomando un café para mantener entonces mantenerme despierto. ¿Y por qué amo el café? El epitelio. El epitelio del estómago, como hemos visto, es un epitelio cilíndrico simple, mucosecretor. La lámina propia y la muscular de la mucosa. Esta medio difícil de verla. La lámina propia de tejido conectivo laxo está todo enrollado. La lámina propia es difícil de verla porque el estómago está repleto de glándulas. Así que, en realidad, bueno, las glándulas estarían formando parte de la lámina propia, pero este tejido conectivo laxo al cual me refiero es medio difícil de verlo porque todo lo que es estómago está repleto de glándulas. Como hemos visto anteriormente, si estamos viendo el cuerpo del estómago, vamos a encontrar a las glándulas gástricas o corpofúndicas o simplemente fúndicas. Si estamos viendo el cardias, glándulas cardiales, y si estamos viendo el píloro, glándulas pilóricas. La muscular de la mucosa sigue un patrón. Acá ya no es longitudinal, se lo ve simplemente como circular, o a veces ni siquiera se lo alcanza a ver bien, músculo liso. La submucosa nada en especial, tejido conectivo en seno modelado, vasos y nervios, plexo submucoso de Meissner. La muscular externa con 3 capas, oblicua interna, circular media y longitudinal externa, y entre la circular y longitudinal yo tengo al plexo mientérico de Auerbach. Y por último una serosa, que ya vimos cómo está compuesta. Como hemos visto, a nivel histológico el estómago varía bastante por el tema de las glándulas. Fíjense los nombres que adoptan: glándulas gástricas, fúndicas, corpofúndicas, porque en realidad aparte del fundo también están en el cuerpo, entonces dijeron vamos a llamarlas corpofúndicas también, u oxínticas. Estas son glándulas que presentan mínimo 5 tipos celulares. Preguntables, súper preguntables. Clásico ejemplo de tubulares simples, igual que una glándula que vamos a ver en el intestino que recibe el nombre de glándula de Lieberkühn. Eso sí que es pregunta de súper examen, gente, no le pueden pifiar. Si les dicen, ¿cómo es el adenómero? ¿Cómo son las glándulas? Corpofúndicas, gástricas o cualquiera de estos nombres, tienen que decirle que son glándulas tubulares simples, rectas, son bien rectas. Estas van a presentar entonces, como vimos, 5 tipos celulares. Ahí los tienen. Las células mucosas del cuello son las que se encuentran en el cuello de la glándula y van a liberar mucina. Las células parietales, también llamadas delomorfas, por lo menos en el rol de histología aparece con ese nombre, son bien acidófilas y fabrican el ácido clorhídrico junto con el factor intrínseco relacionado con la absorción de la vitamina B12. Esto ya es más una cuestión fisiológica, pero muy preguntable, muy preguntable. Por otra parte, las células principales son totalmente basófilas y secretan un precursor que es una enzima que recibe el nombre de pepsinógeno, que después se va a transformar en pepsina. Células enteroendocrinas en realidad son células que liberan hormonas, fabrican hormonas, son un montón de hormonas, ahora van a ver, y después otras que reciben el nombre de células regeneradoras o simplemente células madres, que justamente lo que van a hacer es regenerarse y transformarse en alguna de estas. Todo lo que es
las células estas del estómago se renuevan muy rápidamente. Bueno, importantísimo esto, gente, ¿eh? Las glándulas cardiales, por otra parte, son glándulas ramificadas tubulares. No voy a hablar de simples o compuestas, porque eso varía de acuerdo a cada libro. ¿Por qué? Porque algunos te consideran algo compuesto cuando el conducto excretor se ramifica, y otras te consideran compuesto cuando el adenómero se ramifica. Así que déjenlo así nomás, ¿está? Acá sí hablemos de simples. Acá es un solo conducto excretor, un solo adenómero, no hay nada, nada difuso, nada ambiguo. Pero acá quédense con glándulas tubulares ramificadas, las cardiales, donde predominan estas células que son las mucosas del cuello. Ahora vamos a verlas. Y las pilóricas también son glándulas tubulares ramificadas, pero estas sí que son bien ramificadas, valga la redundancia. Ya la vamos a ver, y acá predomina también las células mucosas del cuello y células enteroendocrinas, ¿tá? Ya no voy a necesitar tanto de estas que están acá. Bueno, ¿qué más sigue acá? En fin, fíjense esto que yo les decía de las hormonas. Las células enteroendocrinas no se van a encontrar solamente en el estómago, sino también en todo lo que es intestino delgado e parte del intestino grueso, liberando diferentes hormonas. Y lo que les pueden llegar a preguntar, así para el 10 o para el apenas aprobado, es que sepan reconocer y diferenciar una célula parietal que es acidófila, citoplasma acidófilo. Recuerden que siempre hablamos de el citoplasma en estos casos porque el núcleo es basófilo siempre, y en estas células principales cuyo citoplasma es basófilo. ¿Ven el contraste, las diferencias? Esto es acidófilo. Vamos a sacar el puntero. Esto es acidófilo, 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 basófilo, 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 basófilo. Muy fácil, diría uno en una imagen así. Bueno, después lo vamos a practicar en un preparado posta. Las capas musculares del estómago, imagen sacada del néter, de anatomía. Una oblicua interna, una circular media y una longitudinal externa. Gente, estas capas musculares son difíciles de identificarlas, especialmente esta oblicua interna. Y vamos a decir, no, bueno, más soy el tonto que no sabe distinguirlas. También lo dice el ROS de histología, gente. Puede ser engañosa, es difícil distinguir estas capas musculares, así que no se hagan tanto drama. Tienen que saber por una cuestión de descripción. Tienen que escribirlo, sí, si les preguntan tienen que decirlo, pero de ahí a verlas bien diferenciadas, una oblicua interna, una circular media, una longitudinal externa, ya es más complicado. Así que bueno, cualquier cosa, ROS de histología séptima edición, página 634. Se defendía con eso, pero bueno. Las glándulas pilóricas se caracterizan porque a todo el mundo les jode lo que es píloro. Píloro es como que, ¿cómo vamos a reconocer píloro? Se hacen mucho quilombo. Son bien ramificadas arriba y abajo se enrollan. Se enrollan abajo y arriba se ramifican. Después ya la vamos a ver bien en detalle. A ver qué sigue. Bueno, ahora sí. Vamos a practicar con fotos de preparados histológicos de la Fundación Barceló, todos posta. Excepto este primero que lo saqué de mi microscopio. Esto es esófago, un epitelio plano estratificado no queratinizado con un tejido conectivo laxo que corresponde a la lámina propia. Acá es muy difícil, la verdad que es bastante difícil ver la muscular de la mucosa. Estoy tratando de buscarla y si les digo les miento, pero hay que ver alguna zona bien acidófila, quizás esta. Está medio complicada, está medio difusa.
la muscular de la mucosa. Hay que jugar un poco con el grado de acidofilia, pero en algunos preparados, en otros preparados se ven excelentes. Este es el límite entonces entre mucosa y submucosa, el cual estoy marcando. Tejido conectivo laxo, y acá ya esto es denso no modelado. Acá encontramos a las glándulas submucosas, que básicamente son acinos mucosos. Ojo, porque también pueden ser acinos mixtos, con una semiluna serosa. ¿Está? Acá también una semiluna serosa. En pocas palabras, en la submucosa del esófago tenemos acinos mucosos y mixtos. ¿Esto qué es? Un nódulo linfático. ¿Esto qué es? Un vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo. Esto es un conducto excretor. Cuidado con eso, ¿eh? El epitelio tiene todo pinta de ser conducto excretor, no un vaso sanguíneo. Al menos lo que yo alcanzo a apreciar. En fin. Mucosa, hasta ahí, y después de acá para acá, submucosa. Faltaría después la muscular externa. Acá vemos el epitelio. A ver si podemos aumentar un poco esto. El epitelio, plano estratificado no queratinizado. Y yo sé que por debajo va a estar un tejido conectivo laxo. La muscular de la mucosa se ve más o menos con cortes longitudinales. Ahí veo un punto longitudinal, acá otro medio acidófilo. Ahí se ve más o menos, se llega a ver la muscular de la mucosa. Después, más o menos ese sería el límite entre mucosa y submucosa, porque todo esto es submucosa. Tejido conectivo denso no modelado, vasos sanguíneos, fíjense, los vasos sanguíneos. Acá no veo las glándulas, ¿está? Así que cuidado con eso, ¿eh? No veo las glándulas acá. Lo que se ve perfecto, es la muscular externa con una circular interna. ¿Ven? Los cortes como es circular. Y acá a disposición de pinceles, como si fuese... Ahora sí, vuelvo al puntero. Como si fuese mi puntero, a disposición de pinceles la longitudinal externa. En el medio tengo esta cosa que es el plexo mientérico de Auerbach. Son fibras nerviosas. ¿Está? Fibras nerviosas. Acá tenemos entonces todas las capas excepto la adventicia serosa, que no la llegamos a ver. Debería ser una adventicia en el lado afuera. Bueno. Lo mismo, solo que de ambos lados. El epitelio, lámina propia, inmediatamente por debajo. Acá sí se ve mejor los fascículos longitudinales de la muscular de la mucosa, músculo liso. ¿Está? Y después todo submucosa. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Sí, bastante diferente. Acá la luz bien estrecha del preparado esófago, el epitelio. Ahora sí, adiós puntero. El epitelio, plano, estratificado, no queratinizado. El tejido conectivo laxo, gente, por cuestión de ubicación, si la apuntan ahí, iba a ser tejido conectivo laxo de la lámina propia, porque es donde termina el epitelio. Ahí está. Fíjense esto, muscular de la mucosa. Ahí, acá lo ven, acá también. Eso que es acidófilo. Muscular de la mucosa ahí, acá también. Un poco de tejido linfático. Y vemos muchos acinos mucosos. Ups, se me fue. Todo esto, las glándulas submucosas, que me permiten el diagnóstico diferencial bastante rápido. Mayor aumento, bueno, es un super recontra aumento. Acá se ve un fascículo muscular. Todo esto ya es submucosa. ¿Por qué? Porque están las glándulas submucosas. Un conducto excretor, tejido adiposo, un vaso sanguíneo. Esta gente, fíjense acá, el epitelio, por ahí estará entonces nuestra lámina propia, la muscular de la mucosa,
Ven que se ven algunos cortes bien acidófilos. Muscular de la mucosa. La submucosa, todo esto es submucosa. Acá están las glandulitas. Toda esta cosota es un nódulo linfático. Terrible nódulo linfático. ¿Se acuerdan? Bueno. Acá no sé por qué adoptaron esta tinción bastante rara, pero son glándulas submucosas. Circular interna, longitudinal externa. Muscular externa entonces. La circular y la longitudinal. Entre ellas yo podría llegar a ver al plexo mientérico de Auerbach, que en este caso no lo veo ni a palos. Fíjense la muscular de la mucosa, qué bien que se ve. Esta es una foto de la facultad. Estómago. Estómago, gente, esto es cuerpo de estómago. La verdad es que es puro, en lo que es la mucosa, lo que respecta a la mucosa, es pura glándula gástrica. En este caso estamos viendo el cuerpo del estómago. De acá hasta acá entonces la mucosa, esta pequeña porción representará a la submucosa y después todo esto ya es la muscular. Y fíjense que yo no alcanzo a distinguir una disposición oblicua, una circular, longitudinal. Es más, parecieran como si hubiesen 5 capas de músculo. Lo que sí veo bien es la longitudinal acá, hacia afuera, ¿tá? Y va a terminar en un epitelio plano simple correspondiente a serosa. Así que bueno, todo este pedazo es muscular externa. Por una cuestión de ubicación, si quieren, pueden ser engañosos y decir que esto es la oblicua interna, aunque ustedes no lo vean, por una cuestión de ubicación. Pero la verdad es que llegar a diferenciarlos, no se hagan quilombo, no le van a jugar tanto con eso. Acá lo mismo, fíjense, las glándulas. La muscular de la mucosa casi ni se ve, creo que les dije anteriormente, la muscular de la mucosa. La submucosa hasta acá, con vasos sanguíneos, hasta ahí la submucosa, y después todo lo que corresponde a la muscular externa, y acá sí vemos una serosa bien copada, con un nervio ahí. Una serosa con un epitelio ahí plano simple, mesotelio. ¿Tá? Esto sí es longitudinal externa. Después lo otro será circular. Es muy difícil distinguir entre oblicua y circular. Bueno. Y quizás por ahí estará, habría que ver en otra foto, en otro preparado, fibras nerviosas correspondientes al plexo mientérico de Auerbach. Cuerpo del estómago, hasta ahora todo cuerpo del estómago, ¿eh? Fíjense, puras glándulas. Vamos a decir, ¿y dónde está tu lámina propia? Bueno, si yo te quiero chamullar, te voy a decir que está ahí, pasa que está todo, es pura glándula, gente. Es pura glándula. Con todas las 5 celulitas esas, las mucosas del cuello, que son bien superficiales, que acá no se ven, después las vamos a ver bien. Las parietales y principales, las enteroendocrinas y las regeneradoras. Cuerpo estómago. Si ven toda la estructura igual, es cuerpo del estómago. Mi recomendación, gente, es que agarren un preparado y fíjense si es estómago primero. Si ven algo así. Váyanse a los extremos. Para identificar si ven algo, para ver si encuentran algo diferente. Algo que podría corresponder a cardias o algo que podría corresponder a píloro. Bueno, esto sigue siendo entonces el cuerpo del estómago, con una muscular de la mucosa casi indefinida, una submucosa y una muscular externa. Acá se ve, el pelo está apuntando a una arruga gástrica. A veces la mucosa, la submucosa, hace unos subes y bajas así que corresponden a las famosas arrugas gástricas.
Ya lo vamos a ver con un microscopio virtual. Bueno, y después todo esto es glándulas gástricas, o fúndicas, o corpofúndicas, como quieren llamarlo. Tubulares, simples, bien rectas. Cuerpo del estómago, lo mismo. Acá se ve bien la muscular de la mucosa, o casualidad. La submucosa, donde no se ve absolutamente nada, ni siquiera un vaso sanguíneo. Y acá la muscular externa. ¡Epa! ¿Qué demonios es esto? Bueno, acá tenemos cardias, gente. Cardias. Vamos a pasar de lo que es esófago. Esófago viene así. El epitelio estratificado del esófago. Que de la nada se corta. Acá se corta y empieza lo que es cardias. Entonces, esto que vemos acá son glándulas cardiales. ¿Ya? Por lo tanto, si yo en un preparado encuentro, a ver, supongamos que yo en un preparado histológico tengo esta estructura así y me voy a un extremo y encuentro esta transición epitelial, entonces estoy viendo cardias. ¿Está? Bueno, después simplemente las glándulas cardiales son bastante parecidas a las glándulas fúndicas, son un poco ramificadas. Lo vamos a ver mejor en un microscopio virtual. Estas son fotos que, bueno, me pasaron. Entonces, podemos decir que de acá a la izquierda es esófago y de acá a la derecha ya empieza lo que es estómago. Esto corresponde al cardias. Bueno, acá vemos el famoso caballito de mar, que corresponde al esófago, 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 el epitelio del esófago. Acuérdense, plano estratificado no queratinizado, que abruptamente termina y empiezan a venir una serie de glandulitas cardiales. Bueno, acá está la transición abrupta. Empezamos con cardias. Estas son glándulas cardiales. Otra foto más. Tenemos entonces, acá vino con un choclo enorme de queratina. ¿Por qué? Porque son preparados de rata y el esófago puede tener queratina en los preparados de rata, pero a la hora de describirlos, traten de describirlos como epitelio plano estratificado no queratinizado. O pregúntenle a su profesor: che, profe, ¿quiere que escribamos si tiene queratina o no? A pesar de que en humanos lo normal no sería. Bueno, porque se supone que somos estudiantes de medicina, no de veterinaria. Así que, bueno, hasta acá el esófago, transición brusca de epitelio, acá empieza ya estómago. Entonces, esto es cardias. Esófago, 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 el caballito de mar, y acá transición brusca a un epitelio cilíndrico simple, mucosecretor. En pocas palabras, empieza lo que es las glándulas cardiales. ¿Qué es esto? Bueno, acá empieza el problemón de mucha gente. Esto es píloro. Píloro se caracteriza por la región pilórica tener glándulas que se ramifican mucho. Tienen unas foveolas bien profundas y que en la parte inferior se enrollan y se las ve así. Como que además se deforman todo. Son bien ramificadas. Y después abajo yo las veo más enrolladas. Así se caracterizan bien estas glándulas pilóricas. Ya no tienen un patrón como hemos visto en las fotos anteriores. Comparen las fotos anteriores, minutos atrás, del cuerpo del estómago con esto. Fíjense que esto ya es más desastroso, más ramificado. La muscular de la mucosa, submucosa y luego estará la muscular externa. ¿Ven cómo acá se empieza a ramificar? Seguimos viendo píloro. Se ramifica bastante, mucho. ¿Ven? Y cerca de la muscular de la mucosa ya adoptan una disposición como cortes transversales. Son más enrolladas. La muscular de la mucosa y luego todo esto es submucosa, con nada en especial,
Bueno, acá unos vasos sanguíneos, pero nada en especial. Y luego la muscular externa, terminando en una serosa. Esto es píloro. Entonces, en pocas palabras, las glándulas pilóricas son más desastrosas que las glándulas que las glándulas gástricas fúngicas, corpofúngicas. ¿Está? Bueno, gente, acá terminó la parte de fotos. Vamos a microscopio virtual. Este preparado ya lo habré utilizado no sé en cuántos videos. En uno de los videos que es lo más importante de histología, así se llama, en la parte 2 lo utilicé. Les recomiendo de muchísimo esos dos videos, lo más importante de histología, así se llaman, en la lista de reproducción de histología. Ahí lo van a encontrar. Bueno, esto es esófago. Vamos a encontrar entonces, hagamos entonces un aumento. Fíjense la luz. Podemos tener un corte de todo el esófago o de solamente una porción. En este caso tenemos de todo. Así que cuidado con eso, con el tema de la luz. El epitelio plano estratificado, no queratinizado. Inmediatamente por debajo un tejido conectivo lacio que corresponde a la lámina propia. La muscular de la mucosa con cortes longitudinales. ¿Ven? El músculo liso porque los núcleos no son periféricos. Si fuesen periféricos sería estereoesquelético. Así que músculo liso. Luego tenemos de acá hasta acá submucosa de tejido conectivo denso no modelado, vasos sanguíneos, venas, arterias, venas, tejido adiposo, pero más que nada tejido conectivo denso no modelado. Luego tenemos una circular interna de músculo liso y una longitudinal externa. Vamos del otro lado que se ve mejor. Entre el medio de ellas se ve el plexo mientérico de Auerbach. Esto es un fascículo de fibras nerviosas. Plexo mientérico de Auerbach. Entre la circular y la longitudinal. Vamos del otro lado. Acá vemos mejor. Fíjense. Mucosa, submucosa. Después tenemos la circular interna y la longitudinal externa. Y en el medio yo me encuentro con este plexo que es el plexo mientérico de Auerbach. Estas fibras nerviosas que de alguna manera delimitan la circular interna y la longitudinal externa. Fíjense acá los núcleos periféricos, clásico de un músculo estriado esquelético. Núcleos totalmente periféricos, a diferencia de lo que vimos en la muscular de la mucosa. Algunas se preguntaron por qué esto recibe el nombre de muscular externa. Bueno, justamente porque tu muscular interna vendría a ser la muscular de la mucosa. Pero raramente en los libros no aparece como muscular interna. En fin, eso nomás les digo. Fíjense entonces, comparemos los núcleos de un músculo liso con un corte longitudinal de un músculo estriadoesquelético. Así que es entonces el diagnóstico diferencial. Y entonces acá tenemos el plexo mientérico de Auerbach entre ambas capas. ¿Ven? Plexo mientérico de Auerbach. Acá no veo las glándulas submucosas en este preparado. Bueno, quedó esófago entonces. A practicar un poquito y razonarlo. Pasamos a ver qué tenemos aquí. Estómago. No, antes de ir a estómago, cuerpo, vamos a ir a cardias. Fíjense, pasamos de un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, clásico de esófago, a una transición brusca de epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Bueno, esto es entonces cardias y acá tenemos el esófago. La unión entre el esófago y el cardias. Perdón, vamos a poner... Perdón, quise decir. Vamos a poner
Movió en esto. Qué pedazo de nódulo linfático que se ve acá. Bueno, gente, en pocas palabras lo que les quiero decir es lo siguiente. Hagamos de cuenta que ustedes ven, no sé, una cosa así en su preparado. Váyanse a uno de los extremos. Váyanse a uno de los extremos, porque claramente esto es estómago. Se van a uno de los extremos y fíjense si están viendo una porción que puede ser pilórica o una porción con una transición brusca epitelial que corresponde a cardias. ¿Está? Bueno, en ese caso tienen que hacer la descripción tanto de estómago como de esófago. Siempre me preguntan eso y los profesores les van a coincidir con esto que les estoy diciendo. Tienen que hacer la descripción tanto de esófago como de estómago. Y bueno, acá vemos la submucosa y las capas circulares. En realidad la capa, quizá esto tiene una disposición oblicua, interna, circular, longitudinal. Bueno, eso en cuanto a la transición. Esto es una arruga gástrica. Si me preguntan qué es una arruga gástrica. Fíjense, esófago. Acá empezó cardias y hasta ahí no más cardias. Después ya el resto ya es el cuerpo ya casi del estómago. El cardias es una porción muy pequeña. Bueno, a ver qué tenemos acá. Bueno, fíjense las subidas y bajadas. Son las famosas arrugas gástricas que hace la submucosa. Parecido a yeyuno. En yeyuno hay algo que se llama pliegues de Kerckrin o válvulas coniventes o pliegues circulares, tienen varios nombres. Yeyuno, parte del intestino delgado, bueno, también tiene así unas subidas y bajadas de la mucosa y submucosa, pero en este caso estamos viendo estómago. Esto es entonces arrugas gástricas. Por lo tanto yo tendré toda la mucosa, la submucosa con su famosa arruga gástrica, y bueno, y acá entonces todo esto será muscular externo. Fíjense que todas las estructuras son iguales. Lo que les pueden llegar a preguntar, medio difícil, pero vamos a practicarlo, es que identifiquen una célula parietal de una célula principal. Acuérdense que la célula parietal es acidófila y la principal es bien basófila. Principal o adelomorfas y parietales o delomorfas. Bueno, quédense con el nombre principal y parietal nada más. Tienen que hacer un aumento de seco fuerte para poder llegar a identificarlos. Esto, citoplasma acidófilo, una célula parietal. ¿Bien? Célula parietal. En cambio, las más basales, esta por ejemplo, esta, todas estas, son células principales, fabricadoras de epsinógeno. Acá creo que tengo justo el libro. El ROS de histología, página 625, nos muestra cómo podemos tener las células parietales ahí, y más que nada en el fondo se ubican las células principales que son basófilas. Y fíjense el epitelio cilíndrico simple. Y en la superficie yo tendré a las células mucosas del cuello. Acá aparece como células mucosas superficiales. No sé qué hice. Bueno, fíjense entonces, todo lo que es basófilo, células, vamos a un mayor aumento, principales, y con el citoplasma acidófilo, células parietales. Para esto necesitarán un mayor aumento, un aumento de 40. Pero ven que hay como una diferencia de contraste. Es como que abajo está todo mucho más violeta que arriba, que está más rosado. Y acá arriba entonces las células mucosas del cuello, que se ven entonces como que si fabrican mucina, si fabrican mucus, el mucus no se tiñe bien con hematoxilina eosina, adquieren una tinción negativa, entonces estas serán mucosas del cuello. ¿Está? Mucosas del cuello.
Bueno, eso es lo máximo, lo más difícil que por ahí les pueden pedir. En realidad no es tan difícil, ¿eh? Fíjense, células principales y parietales, de hecho hay muchísimas parietales más que principales. Bueno, y después el resto de lo mismo. La muscular de la mucosa, la submucosa en sonomodelado y la muscular externa. Acá adoptó una coloración en bandas medio raras. A ver qué tenemos acá. Cardia ya vimos. Fíjense esto. Una arruga gástrica. Epa, ¿qué pasó acá? Las glándulas empezaron a hacer cualquier cosa. Empiezan a enrollarse, parece como si fuesen un árbol. Empiezan a enrollarse bastante y a ramificarse. Se empiezan a ramificar muchísimo. Las fovéolas son mucho más profundas. Mucho más profundas. Esto es píloro. Donde yo tendré entonces en la parte más basal se ven como más enrolladas, más circulares con su respectiva luz, y en la parte apical, en la parte más superficial, las glándulas bien ramificadas. ¿Ven acá? Se ramifican en su parte superior y en la parte inferior se las ve como enrolladas, más como circulares. Acá está la transición gastroduodenal, le voy a mostrar. Fíjense, ven que hay una diferencia entre esto con esto. Hay una diferencia, gente. Hay una diferencia. Bueno, nos acercamos un poquito, vamos a hacer un menor aumento y encontramos entonces una transición que se llama gastroduodenal. Difícil que le aparezca en un preparado, pero por las dudas yo le muestro. Pasamos de píloro a la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Todo esto es píloro. La muscular externa se engrosa bastante, y empezamos, las glándulas pilóricas entonces después van a ir desapareciendo y vamos a empezar a tener una especie de acinos mucosos. ¿Ven? Acinos mucosos en la submucosa. Fíjense acá el recuadro en qué parte ya estoy. Esto ya es duodeno. ¿Por qué? Porque tengo las glándulas de Brunner que son clásicas de duodeno, pero eso es digestivo parte 2. Entonces esta es la transición gastroduodenal. Glándulas pilóricas hasta que en la submucosa empiezan a aparecer las glándulas de Brunner, como quieran llamarlo. Son todas estas. Fíjense. ¿Ven? Acinos mucosos. Son glándulas mucosas. Bien, acinos mucosos propiamente, que reciben ese nombre propio, clásico de duodeno. Les estoy adelantando y nada. Y acá sí ya tendré la aparición de células caliciformes en el epitelio. Que acá mucho, sí, algo se ve. Ahí tengo una célula caliciforme, ahí tengo otra, la lámina propia. Bueno, esto es parte ya de digestivo parte 2, pero empiezo a tener células caliciformes. Y si en la submucosa tengo glándulas de Brunner, tendré entonces la porción correspondiente a duodeno, con una circular interna, plexo hemientérico de Auerbach. Y bueno, en teoría esto debería ser una longitudinal externa, pero se ve como si fuese circular. En fin. Bueno, gente, con esto damos por terminado lo que es digestivo 1. Esto ya tiene que ver con digestivo 2. Esto es duodeno. Lo que me interesaba a mí era píloro, que vean entonces cómo las glándulas se ramifican bien y en su parte más basal se las puede ver bien enrolladas, o incluso todas pueden adoptar como una forma así, como si todo fuese corte transversales, cosa que no ocurre con
estómago. Ven que en estómago no es de esa manera. Y acá yo tengo las células bien basófilas en su parte basal, que son las células principales, y después las parietales también tendré, entre las otras más. En fin, gente, espero que les haya servido el video. Si les sirvió, suscríbanse, denle un pulgar arriba y nos estaremos viendo. Un abrazo.